Bueno, vamos a dar inicio a la última parte del coloquio en homenaje al doctor Andrés Lira. Agradezco enormemente a las exalumnas del colegio que lo organizaron, de verdad ha sido espléndida la organización. Y este coloquio, pues bueno, finalmente tuvo una doble naturaleza, que fue el coloquio mismo y el otorgamiento del emeritazgo Andrés Lira. Afortunadamente los tiempos pudieron combinarse para que se diera esta segunda naturaleza, este segundo motivo. Está con nosotros Andrés Lira, que va a dar el discurso de clausura y de aceptación del emeritazgo, Erika Pani como directora de centro y como responsable, directora del Pleno de Profesores del Centro, Rebeca Barriga, en representación de la Junta de Gobierno, que también participa en el otorgamiento, está en un examen en la UNAM, se incorporará si puede llegar, si no, pues lo haremos sin representante de la Junta de Gobierno. Y yo, traía algunas ideas al respecto. Quisiera decir, por ejemplo, que bueno, no participé en este coloquio como académico, tal vez lo pude haber hecho. Hay algunos aspectos de la obra de Andrés Lira en lo que yo también he mencionado, por ejemplo, algo sobre Rodolfo Reyes o sobre Emilio Rabasa, que el año pasado se cumplió el centenario de la Constitución y la dictadura. Me acuerdo, íbamos a hacer un libro colectivo coordinado por Alonso Lujambio, que era un lector serio de Rabasa, y bueno, pues ustedes saben. Pero en fin, ha sido ya día y medio y los colegas han hablado sobre la obra de Andrés Lira, colegas además pues mucho más calificados que yo sobre esto. No solamente ha habido análisis sobre la obra de Andrés Lira, también algunos colegas han salpicado el coloquio de anécdotas. Pues yo también tengo anécdotas de Andrés Lira. Pero como decía un profesor, cuando un alumno, me acuerdo de Ciencias Políticas, un alumno se acercaba y le decía, profesor, es que usted no quiere intercambiar ideas conmigo. Y le decía el profesor, es que si intercambio ideas con usted, salgo perdiendo. Y bueno, yo tengo una anécdota muy especial con Andrés, pero las que él tiene me rebasan. Una que me involucra a mí casi de bebé, ¿verdad? Como sí. Esa mejor la dejamos para otro día. Ya me hicieron aquí señas las Cecilias que no. Entonces, lo que sí quisiera decir, se ha hablado de Andrés Lira de muchas formas, repito, el académico. Hay una perspectiva que sí quiero mencionar yo, que es Andrés Lira como presidente del Colegio de México. Porque el otorgamiento del emeritazgo, según recuerdo, incluía dos cosas, su calidad académica, su valor académico, y también se dijo su aportación institucional. Y bueno, esa parte sí la conozco, y yo quisiera destacar dos o tres cosas. Uno, le tocaron años muy difíciles en términos económicos. Heredó esas deficiencias económicas que tuvo el colegio desde los años de Mario Ojeda. Hubo momentos muy difíciles, no tengo por qué narrarlos con detalle, pero hubo momentos en que no había dinero para pagar la nómina y Andrés Lira tuvo que hacer frente a esas cosas. Afortunadamente había un fondo patrimonial que apoyó en ese momento. También le tocó, como presidente, ver la reorganización del personal académico y también la reorganización, cambios fundamentales en algunos órganos de gobierno, particularmente en la Junta de Gobierno. Andrés pasó de ser parte de la Junta de Gobierno, de presidir a la Junta de Gobierno, a tenerla como un órgano paralelo. No fue un cambio fácil y a él le tocó enfrentar eso durante sus años. También, cuando decía yo cambios en la organización política del personal académico, me estoy refiriendo a que el Consejo Consultivo, que bueno, es más cómodo tenerlo como órgano consultivo, se convirtió en consejo académico y tenía la representatividad de los académicos, pero la relación inicial, bueno, no siempre es fácil cuando se dan estos cambios. Andrés Lira también hizo
el inicio y, bueno, el plan de jubilación, ¿sí?, que ahora hemos podido echar a andar, se debe a Andrés Lira, es de sus años. La política de jubilación de esta institución se diseñó con él. Y lo más importante, la autonomía. Para mí esa es la gran aportación, es una autonomía académica. Nosotros diseñamos nuestros planes de estudio, nuestros programas. Es una autonomía política. Nadie designa, sino nosotros mismos, a través de la auscultación con la Junta de Gobierno, a los directores y al presidente de la institución. Y también es una autonomía administrativa. Ya no tenemos que padecer la supervisión de órganos de fiscalización, de comisarios, y no quiero rebajar el nivel de la ceremonia, pero estos comisarios de Hacienda, de la Función Pública, para justificar su salario, lo que hacen es chingar. Y bueno, perdón Andrés, pero es la verdad, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos que padecer eso. Y a Andrés le tocó padecerlo algunos años hasta que se logró la autonomía, que para mí es uno de los momentos históricos, ¿sí?, en la evolución de esta institución. Dicho esto, pues no me queda sino entregarle el diploma de profesor emérito de la institución y luego escuchar junto con todos ustedes el discurso de aceptación. Si me permiten entonces, dice así Andrés: el Colegio de México, de acuerdo a las disposiciones de su Junta de Gobierno, nombra a Andrés Lira González, profesor investigador emérito, en atención a los valiosos servicios prestados a esta institución y por su obra académica de reconocido prestigio nacional e internacional. Firmado a 27 de noviembre del 2013. Muchas felicidades. Bueno, pues la palabra con la que debo iniciar y con la que debo concluir, pues es gracias, pero si hay que ser lacónico, no hay que llegar a los extremos y tomar en cuenta que se trata de un acto formal que se inició ayer y se remata hoy, ¿verdad? Ayer, cuando el presidente del Colegio de México, el doctor Javier García Diego, nos comunicó, ya estaba a mí en lo particular estando presente, que la Junta de Gobierno me había nombrado profesor emérito de esta institución, ¿verdad? Pues recogiendo la decisión del Consejo Académico, el cual a su vez consideró la propuesta del Pleno de Profesores de mi centro, del Centro de Estudios Históricos. A cada una de las instancias, a cada uno de los miembros de esas instancias, pues va mi agradecimiento por esta distinción y debo comenzar pues ya formalmente diciendo que acepto agradecido tan alta distinción, la más alta para quien se ha desempeñado como profesor investigador en nuestra casa de estudios. Lo hago agradeciendo a todos y cada uno, repito, de quienes consideraron que la merecía y asegurándoles que haré lo que esté en mí para acreditar la confianza que ahora ratifican
y me ratifican y me manifiestan de nueva cuenta, ¿verdad? El emeritazgo es eso, es un voto de confianza para que continúe como miembro de esta comunidad que debe renovarse, pero eso sí, aprovechando la experiencia, los trabajos y los años de sus miembros. Se trata pues de poner al servicio de la comunidad la experiencia, es decir, la memoria como entendimiento, ¿verdad? Esto es la experiencia. Un entendimiento que nos haga posible, pues, vivir con mucha conciencia los presentes sucesivos y viendo al futuro los sucesivos presentes. Así que en eso estaré y pondré, pues, mi empeño y contando quizá con un poco más de tiempo para hacerlo más cuidadosamente. Ahora bien, como este acto ha sido organizado en su inicio, el acto de homenaje, por colegas, miembros de un seminario que he tenido la suerte de organizar, pero por la colaboración de esos miembros, el Seminario Formación Política de México, siglos XVI-XX, así de amplio para que quepa todo, cuyo cometido es el aprendizaje en las tareas de investigación y de expresión de conocimientos, compartir esas tareas, pues voy a hablar a ustedes de lo que significa esa relación del seminario, que es la fundamental en las actividades del Colegio de México, de esta casa, ¿verdad? Es el aprendizaje. Para aprender bien se tiene que contar con buenos maestros, eso es cierto, los he tenido desde la primaria, algunos me tuvieron mucha paciencia, fueron excelentes, me enseñaron muchas cosas. En la secundaria, bueno, estoy aquí por el contacto en la secundaria, en tercero de secundaria con Eduardo Blanquel, que fue quien me trajo aquí, lo venía yo a consultar para pedirle bibliografía de Historia de México cuando estudiaba yo Derecho, y pues él me habló de las becas, una cosa así, y ya dejé yo otra posibilidad profesional, la de abogado en un buen despacho, de un buen abogado sobre todo, y me incluí como becario aquí. No había beca al principio, tuve que seguir trabajando, pero hay que tener buenos maestros, sí, pero para ser buen profesor hay que tener buenos alumnos, buenos aprendices y en su momento, si uno llega a ser maestro, discípulos. Y en ese camino hemos trabajado los miembros de este seminario que se ha formado, pues por la concurrencia de ellos con un profesor que funge como maestro. Y quiero decir que en esto he sido muy afortunado porque si mi vocación de investigación y de docente, de profesor, de maestro, cuajó, pues fue precisamente por tener buenos alumnos, y no voy a empezar con la primera clase que di en secundaria, sino a darles cuenta de una experiencia concreta, en la cual arranca mi dedicación a estas tareas. Dejé el despacho de este abogado, el licenciado Guillermo Merino Alcántara, que era un excelente abogado, a finales de 1961, estaba yo en tercero de facultad y todo el año trabajé con él, y me entré ya a finales de 61 y a lo largo de 62 hasta 64, ya estando aquí en el colegio todavía, como auxiliar alumno, un puesto que se creó dentro de la facultad. Había entrado como rector de la universidad en 61, ustedes recuerdan, el doctor Ignacio Chávez, un hombre enérgico, quien ordenó la universidad. Se empezó a ver
mayor limpieza en los patios. La Facultad de Derecho milagrosamente empezó a limpiarse, empezaron a desaparecer una serie de cosas que había allí, y entró al año siguiente como director de la facultad, en 62 entró César Sepúlveda, un hombre que tenía una concepción académica de la enseñanza del derecho, independientemente de que era un abogado práctico con un despacho muy exitoso. Pues bien, el doctor Chávez lanzó una disposición, una suerte de edicto terrible que conmovió el ambiente, en el que hacía ver que las personas que hacía 5 o más años habían terminado los estudios y no se habían recibido, no se habían graduado, se dice recibido aquí, tendrían que acreditar conocimientos del 20% de los programas de las facultades y escuelas de la universidad. Es decir, repetir el 5º año. Acuérdense, casi todas las tenían 5 años, pero ese 20%, lo cual llevó a que se presentaran en la Facultad de Derecho, donde yo estaba en el seminario de Sociología, muy a gusto leyendo libros de Sociología, pues cantidad de personas que requerían el grado. Algunos de ellos personas grandes, con familia, a las que les dijeron que si no tenían el título, seguramente en los despachos, pues que tenían que salir. Algunos trabajaban en despachos muy exigentes, no se había notado la falta de título porque no había una disposición tan draconiana. Entonces, llegaron ahí personas realmente apuradas, urgidas del papel. Bueno, y en esa revuelta, en ese mar de solicitantes, pues el director del seminario ya no era quien me había llevado ahí, don Juan Pérez Abreu, un maestro campechano grande, con un hombre muy sabio. Estaba otro profesor, el profesor Azuara, y pues que atendiera yo a ciertas solicitudes. Bueno, pues me tocó atender gente urgidísima del título, que lo que quería era el papel. Y me puse a trabajar con ellos como podía, a aconsejar lecturas, las que yo podía sugerir en ese momento, pero lo que fue conmovedor para mí y me convincente de que hay un valor intelectual, es que de esos personajes urgidos, pues había algunos muy inteligentes y muy interesados en explicaciones más allá de las formales, de las cosas que les condujeran al título. Recuerdo 2 personas, una mayor, trabajaba en un despacho grande, lo conocí porque alguna vez transitaba yo por ahí, en fin, que se le ocurrió hacer una tesis sobre la población y su influencia en el derecho agrario, así de fácil. Y bueno, pues se pone, y lo que yo no estaba preparado para eso, pero era dialogante con ellos, compartía el interés y me interesaba en los temas que ellos proponían. Y otro más joven, pero también urgidísimo, un hombre ya en la carrera profesional, que se le ocurrió hacer una tesis sobre sociología del inquilinato en México, así de fácil, porque está todo el problema de los arrendamientos, rentas congeladas, todo este problema. Claro, estaban las disposiciones jurídicas, los juicios sumarios de desahucio imposibles de realizar en los lugares con renta congelada, toda esa problemática, pero a él le interesaba hacer una explicación sociológica. Entonces, estas personas más bien me llevaron a mí, a sus temas, pero para ellos era muy importante que alguien en aquella muchedumbre de la facultad, pues les oyera con interés, y la verdad que yo aprendí muchísimo ahí y empecé a tener ese contacto con personas más formadas, más avesadas que yo, y a ellos les interesaba mucho que alguien les oyera y discutiera sus cosas. Eso fue un diálogo en el que yo aprendí muchísimo. Recuerdo esas 2 tesis, de las 5 tesis de licenciatura en Derecho que me tocó en suerte hacerme cargo de ellas, de la formalización, en fin, yo no firmaba, no estaba yo recibido, pero de decir que ya estaba bien el trabajo.
Estas dos fueron notables por esa inquietud realmente intelectual, esa inquietud científica. Me hicieron leer con cuidado cosas que yo había leído y me hicieron leer otras que yo no había leído para poder estar a la altura del trabajo que estaban realizando y de las urgencias con lo que lo estaban realizando. Uno de ellos acabó el día del plazo, a la secretaria le dio un patatús a la persona a la que le estaba dictando y acabó con un evangelista en Santo Domingo dictándole la tesis. Me habló desde allá, voy para allá. Bueno, de ese tipo de cosas que se conviven, pero detrás estaba esa inquietud de esta persona. Pasó el tiempo, yo vine al colegio, regresé, ustedes saben, el doctor Gauss tenía interés en que yo me hiciera cargo de algunos de los alumnos de su seminario. Él muere el 10 de junio de 1969, entonces me hago yo cargo pues del seminario y ya habían sido admitidos algunas personas muy calificadas para el programa de doctorado que ya estaba marchando, un programa de doctorado ideado en buena medida por José Gauss, pero ahora iba a ser más formal, la directora era la profesora María del Carmen Velázquez. Bueno, venían personas muy preparadas. Venía Germán Cardoso Galué, a quien invitamos ahora, pero pues no pudo venir. Y la profesora María del Carmen le hizo saber que ya el doctor Gauss no estaba, pero que se iba a hacer cargo un joven, tal, como diciéndole, puede usted cambiar, no importa. Y Germán Cardoso dijo, no, sí, yo trabajo con él. Y trabajar con Germán Cardoso fue para mí un aprendizaje enorme. Es un hombre en ese momento más preparado que yo, lo es ahora, es una persona mayor que yo, pero venía con una gran preparación y trabajó ese trabajo sobre la ilustración en Michoacán, el que como libro se vino llamando Michoacán en el siglo de las luces, y trabajó el archivo de la Casa de Morelos. Entonces iba yo a verlo para ver cómo iba el trabajo, de paso visitaba una tía muy querida ahí en Morelia, lo que sea, tal, pero aprendí muchísimo y la generosidad, la apertura y el interés también de Germán Cardoso de platicar conmigo, eso me animaba mucho. Bueno, luego estaba aquí en el colegio ya en la maestría, estaba pues nada menos y nada más que Elías Trabulce, que estaba trabajando con el doctor Gauss, todavía no definía el tema lo estaba definiendo, el doctor Gauss estaba encantado con Elías Trabulce, pero falleció, Elías Trabulce estaba encantado con el doctor Gauss, y el caso es que pues empezamos a platicar sobre su tesis, lo que vino saliendo fue, se llamaba el trabajo El Cometa de 1692, tal y tal, y eso a don Víctor Urquidi le molestó, ¿cómo dedicar una tesis a un cometa? Entonces, cuando se le hizo ver, está todo el problema de la ciencia, las concepciones científicas, que ese astro precipita una discusión muy importante. Entonces, bueno, salió el trabajo de Elías Trabulce, pues en el que yo no era director, era interlocutor de una gente que me estaba haciendo aprender. Una persona tan formada como Daniel Ulloa, un dominico que trabaja pues toda la crónica de una dialéctica, se llama su tesis, la discusión de los dominicos entre observancia y omisión. Bueno, los dominicos es una orden que no hacía misión, entonces aquí tienen que lanzarse a hacer misión pese a su provincial, ¿verdad? Todo esto pues me fue dando a mí un referente y formándome. Entonces para aprender bien hay que tener buenos profesores, pero para ser buen profesor tiene uno que tener excelentes alumnos. Entonces por ahí pues siguió la cosa y pues al revisar, en lo que hoy estoy revisando para ponerlo bien claro, el currículum, fuera de los formatos del sistema y de los informes del colegio, o sea, hacer un currículum muy presentable, pues me doy cuenta que hay 40 y tantas tesis que han estado aprobadas, que han estado a mi cargo más, que en todas he aprendido, que estoy aprendiendo en todas las tesis, y a partir de un momento, ¿verdad?, de este proceso de diálogo con alumnos
diálogo en que yo he tenido más o menos incidencia en lo que hacen, de acuerdo con, pues viene la formación de este seminario de formación política de México. ¿Por qué? Pues ya lo han expuesto ahora los miembros del seminario, han dado cuenta de los trabajos que ahí se realizan, pero lo interesante es sí crear así como hay ámbitos de autoridad, que es el criterio base de nuestros trabajos, pues hay ámbitos de discusión, ámbitos de participación intelectual, que bueno, pues se abre ya con trabajos muy señalados. El de Lara Semboloni, que fue el primero de estas generaciones que se presenta, es un trabajo en el que se analizan más de 15,000 mandamientos de amparo para ver la construcción de la autoridad virreinal, es decir, los alcances de las decisiones del virrey, dónde llegan, qué tipo de asunto es, cómo el virrey tiene que construir sus vías de autoridad, porque está la audiencia, están los alcaldes mayores, está la complejidad de una sociedad corporativa que no se va a dejar mandar, ¿verdad? O que no va a dejar que sus ámbitos de autoridad penetren y sin embargo sean penetrados, y el virrey tiene que dominarlos a todos. Y estas construcciones, esta situación ha sido pues muy fructífera para todos los miembros, comenzando por el coordinador o director que soy yo, porque se enriquece con la participación, bueno, no solo de tesistas del colegio, sino personas que vienen aquí, ya graduados, muchos de ellos, a que sigamos discutiendo permanentemente sus trabajos, sin perjuicio de hacer algunas presentaciones públicas de trabajos concretos, de resultado de ese seminario, ¿no? Esta es la suerte, es lo que puedo yo hablar así como experiencia concreta de este punto principal, central, nodal en la labor del colegio, que es la labor de investigación y docencia en la formación de investigadores o posibilidades de investigación. Yo creo que es lo que distingue a esta casa de estudios y a las similares. Por lo que he aprendido aquí, por lo que aprendí en la Facultad de Derecho también, pude aprender y apreciar mejor lo que me han dado aquí, lo que me siguen dando, y participar activamente en la construcción de otras casas de estudio. Ustedes saben, estuvimos cerca de 12 años en Michoacán, en Zamora, Michoacán, pues como miembros del Colegio de Michoacán, con don Luis González, quien tuvo la ocurrencia de nombrarme, sugerirme e insistir que fuera yo el siguiente presidente de él, que fue el fundador y primer presidente. Lo hizo pues con la informalidad que le caracteriza. David Pantoja podría platicar lo que pasó allí. En un informe en Asuntos Generales me dijo, bueno, ya en Asuntos Generales, ¿hay algún asunto general? Estaba Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador del estado, presidiendo esa junta de la Asamblea de Socios. Dijo, don Luis, sí, un asunto general que es la sucesión presidencial. Andrés Lira, entonces Cuauhtémoc Cárdenas le dijo, mire Luis, pues no sé, el doctor Lira no me ponía pero, tampoco votaba por mí, pero dijo, no hemos sido convocados para esto, y para eso hay que hacer una sesión extraordinaria. Ah, bueno, pues sí, y bueno, pero ese tipo de un aprendizaje, pues, de concreción de una institución académica que no tenía pero que le pusieran, ni tiene pero que le pongan académicamente. Pero los hilos formales que había que atar, pues esos sí estaban a cargo del presidente que le sucedía, ¿no? O alguna otra cosa. Por ejemplo, el primer examen de grado en el Colegio de Michoacán, íbamos don Luis y yo, él iba a ser sinodal de ese examen, yo iba a ser oyente, caminábamos por la calle yendo ya a la ceremonia, le dije, oiga, ¿ya está el libro de actas? ¿Cuál libro de actas? Me dijo. Le dije, pues maestro, si no, no, pero le dije, no, mire, es indispensable porque le puede pasar a Jorge Durán, en el que se examinaba. Le puede pasar lo que le pasó a José, su primo, un primo suyo que hizo estudios, salió del seminario, se fue a hacer los estudios a la Universidad de Guerrero para acreditar secundaria y preparatoria, donde no había libro de actos en esa universidad. Y el pobre tuvo que
pagar a título de suficiencia todos los exámenes para poder recibir. Bueno, todos los exámenes en el colegio de Michoacán, los 4 primeros exámenes se hicieron ante notario público, quien dio fe para poder incorporar esas actas al libro de actas autorizado. Es decir, ese tipo de cosas que son otro aprendizaje muy interesante, pero que se desprende pues de la conjunción y de la legitimidad académica que pues emana del Colegio de México y se ha multiplicado como posibilidad y como realización en otros lugares. Y el ser partícipe de esas posibilidades y el seguirlas instrumentando hasta donde sea útil mi concurrencia, pues es lo que quiero hacer para acreditar el merecimiento al emeritazgo. Y les agradezco mucho a los organizadores del homenaje y por supuesto al Colegio de México, a quienes participaron en las instancias de este reconocimiento, que es pues un corte, un balance de lo que he hecho y lo que tengo que hacer aquí en adelante. Muchas gracias.